Cordial saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Soy el docente Germán Darío Velázquez de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a ver un tema muy importante para su formación y el tema es citoquinas. Primero que todo, ¿qué es la citoquina? Ustedes podrán ver en los libros de inmunología, que son vastos, son muchos los libros que existen de inmunología e inmunología veterinaria, que te mencionan la palabra citoquinas desde el prólogo hasta el final. Hay citoquinas por todas partes, una partícula tan chiquitica pero tan importante que hace la diferencia. Una citoquina es una proteína, es una molécula que normalmente funciona como un polipéptido que es pequeño, es de un peso molecular que oscila entre 5 y 45 kilodalton, su promedio es de 25 kilodaltons. En el mundo existen alrededor de 200 citoquinas diferentes, pero ¿qué significa la palabra citoquina? Si vamos al griego, significa citocélula y cinein, moverse, hace referencia a ese movimiento de las células. Pero la citoquina, más que esto, va a dar cuenta del lenguaje que utilizan las células del sistema inmune para poder llevar a cabo diversas funciones, como dividirse, morirse, activarse, etc. Entonces las citoquinas son polipéptidos pequeños que van a tener función de comunicación celular y por eso se conocen como un lenguaje que utilizan las células para poder llevar a cabo sus funciones. La acción de las citoquinas es una acción que es local, que es una diferencia fundamental con las hormonas, que tiene su acción a nivel de la célula diana, a nivel local. Las citoquinas son moléculas, como lo habíamos dicho, que son producidas por las células inmunes, como los linfocitos, como las células natural killer, como los macrófagos, etc. Pero también pueden ser producidos por otras células. Entonces las citoquinas van a tener múltiples dianas, no quiere decir que las únicas dianas de las citoquinas van a ser los tejidos inmunológicos. Hay múltiples dianas y múltiples efectos. Algunos pensarán, la definición que hay de citoquina, que es una molécula que es producida por el sistema inmunológico para la comunicación celular, es una definición que se parece o se asemeja a lo que es la hormona, pero tienen vastas diferencias. ¿Y cuáles son estas diferencias? Entonces, para esto nos vamos a apoyar del siguiente cuadro, donde tenemos acá las hormonas y acá lo que son las citoquinas. El origen: las hormonas son producidas en las glándulas endocrinas, en las diferentes glándulas. Tenemos el páncreas, tenemos las glándulas tiroideas, la paratiroides, etc. En cambio, las citoquinas son producidas por células. El órgano diana, es decir, el órgano objetivo, ¿dónde va a ser el efecto? Para las hormonas es un órgano específico. Por ejemplo, las hormonas como la insulina actúan en el hígado, en el músculo, en el tejido adiposo. Las citoquinas van a tener muchos dianas, diversos dianas. La redundancia funcional, en cuanto a redundancia, es la capacidad de llevar a cabo diversas funciones. Las hormonas tienen una redundancia baja, en tanto que las citoquinas tienen una alta redundancia funcional, es decir, pueden llevar a cabo múltiples funciones. Pero la función: las hormonas llevan a cabo funciones endocrinas, en tanto que las funciones de las citoquinas van desde la reparación de tejidos, la activación del sistema inmune, etc. Quería hablarles también de la nomenclatura, lo que se ha conocido con las citoquinas. Entonces ya sabemos que citoquinas es correcto decirle linfoquinas, interleuquinas, quimioquinas. Se han utilizado diversas nomenclaturas y eso ha variado según van cambiando los tiempos, pero lo básico que tenemos son las interleuquinas. ¿Y por qué interleuquinas? Si analizamos la palabra interleuquinas, una acción que se da entre los glóbulos blancos, que se da entre los leucocitos, y se nombran con la sigla IL en mayúscula, y a medida que van apareciendo se van nombrando. Por ejemplo, interleuquina 1, interleuquina 2, etc. Se conocen casi 200 o se conocen bastantes. Entonces es un número que es consecutivo. ¿Y esto para qué? Para
se hace un poco más facilito para comprenderlas así. Las quimioquinas. Las quimioquinas hacen referencia a movimiento, a atracción. Quimioquina es el movimiento que llevan a cabo esas citoquinas que favorecen la movilización de células a un sitio donde se está dando una inflamación. Por ejemplo, en un tejido que yo salgo en la calle, me corto y ahí me corto en mi pie, entonces ahí se está dando una infección, una inflamación, entonces hay unas moléculas que se llaman las quimioquinas, y no solo las quimioquinas, hay varias moléculas que se encargan de hacer quimiotaxis, es decir, de llamar a ese sitio, desde los vasos sanguíneos, células que nos van a permitir eliminar el agresor, y eso hace parte de las quimioquinas. Tenemos el tercer grupo, y no por eso es el menos importante, y son los interferones. Si se ponen a pensar en su nombre, interferón, interfieren, y ha sido asociado a la interferencia con la acción vírica. Inclusive hay medicamentos que se conocen como los interferones, porque inhiben la replicación de los virus. Pero no, los interferones van a tener diversas funciones, no solo esta. Una citoquina que ha sido muy importante, grosa citoquina, que es estudiado, los inmunólogos dedicaron y han dedicado y dedicarán parte de su tiempo a esta, llevará su atención, y es el factor de necrosis tumoral. Sí, se piensa que va a favorecer la necrosis de los tumores por su nombre es muy diciente y hay varios tipos de factores, el más conocido es el alfa, pero su principal función es en el contexto inflamatorio, es una de las principales citoquinas proinflamatorias, el TNF-alfa, que es el factor de necrosis tumoral. También tenemos citoquinas hematopoyéticas, los factores o factores de crecimiento, que lo que van a hacer es promover la muerte o la síntesis de nuevas células. Muchas de estas son hematopoyéticas. Bueno, entonces las propiedades de las citoquinas. Las citoquinas, a diferencia de las hormonas, no se almacenan, las hormonas se almacenan. Entonces tenemos un estímulo como el que les había puesto inicialmente de la infección de alguien que se cortó o de un virus que entró. Entonces no se almacenan, van a ser producidas en respuesta a un estímulo. Entonces, como lo habíamos dicho, son polipéptidos, son proteínas. Entonces, para que haya liberación de una citoquina se requiere un estímulo que va a favorecer la síntesis de un nuevo RNA mensajero. Entonces tenemos que tener una liberación limitada, no va a estar todo el tiempo liberándose porque eso puede ser pernicioso para los tejidos. Las citoquinas se producen y una vez cesa el estímulo antigénico, cesa el caos, la situación caótica, va a haber una retroalimentación negativa por otras citoquinas y se disminuye la síntesis de su RNA mensajero. O cuando termina el estímulo, simplemente esa privación hace que disminuya la producción de citoquinas. Pero ¿cómo actúan o cuáles son las funciones? ¿Por qué es la importancia de las citoquinas? Primero, van a mediar la inmunidad innata. La inmunidad innata es esa inmunidad que es no tan prolija, no tan específica, pero es una inmunidad primaria, es primordial porque es la primera que va a ver lo que está pasando. Son como los policías, son los que van y miran qué es lo que están pasando, qué es lo que está pasando con nuestro sistema cuando se ve en caos. Entonces las actúan en la inflamación, ya lo habíamos dicho, en la quimiotaxis, la activación de las células NK que participan en fenómenos de vigilancia ante tumores y ante virus, y macrófagos. También participan en la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida sí es esa inmunidad que tiene memoria, que es específica, que es bastante prolija y que se divide en humoral y celular. Esta es la que nos da los anticuerpos, nos da las células que nos van a defender y que van a tener memoria. También las citoquinas tienden a ayudar en esta inmunidad porque van a polarizar o a especializar una respuesta inmune. La respuesta inmune es una de las características, fuera de ser diversa y específica y tener memoria, es que puede especializarse. Se especializa según lo que hay, si hay un virus, una bacteria, un hongo, puede ser una inmunidad de tipo humoral o de tipo celular, y eso en parte va a depender de las citoquinas. También va a regular
la activación de células, la proliferación, la diferenciación, el crecimiento linfocitario. Entonces las citoquinas son ese lenguaje que nos dice, necesitamos este batallón de células divididas en activas, necesitamos producir este anticuerpo, necesitamos tal movimiento. Eso es lo que van a hacer las citoquinas. Además de que son importantes en la hematopoiesis. Recordemos que tenemos una célula tallo que va a poder ser pluripotente en el sentido de que va a poder ser un linfocito o una plaqueta. Eso va a depender de los factores o las citoquinas hematopoyéticas precursoras. Pero ¿cómo actúan las citoquinas? Las citoquinas tienen tres formas de actuar. A nivel autocrino, es decir, ellas pueden producirse en esta célula e ir a actuar, tener el receptor en la misma célula. Es decir, se producen desde sí y para sí, en la propia célula que la secreta. Va a tener la función. Paracrina. Paracrina nos representa esa función inmunológica de una citoquina en la cual va a actuar en las células vecinas. La produce esta célula y en las células que están en las inmediaciones va a actuar. En las células vecinas, por ejemplo, la interleuquina 2 va a tener esta actuación en esta célula. Entonces, para recapitular, la opción autocrina, que es sobre sí misma, se produce y actúa en sí. Paracrina es que se produce en una célula y actúa en una vecina. Tenemos la forma de actuación endocrina, que es a distancia, que nos va a involucrar un vaso sanguíneo, se produce en esta célula, se sintetiza y finalmente va a migrar por la sangre y va a tener su acción. Entonces no olvidemos estas funciones tan importantes de las citoquinas. Las citoquinas, como lo habíamos dicho, son moléculas extremadamente pequeñas, pero tienen una función extremadamente grande. Sin la citoquina no sería posible una defensa orgánica. Pero ¿cómo se producen? Generalidades. Entonces tenemos un estímulo. Llegó un virus, llegó cualquier estímulo, que ahorita vamos a ver cuáles son los estímulos. Va a haber una síntesis de un gen, que es un fragmento de DNA que codifica por una proteína, en este caso una citoquina. Se va a producir la citoquina por esta célula, digamos que esto es un linfocito T. La citoquina, según su acción auto, endo o paracrina, va a ir a un receptor, porque la inmunología es eso. Ojalá pudiéramos entender la importancia desde la biología celular. La inmunología es esto. Inclusive la medicina es esto, es acción de ligandos con receptores. Y acá me quiero detener, ¿por qué la importancia de la biología molecular y esto que es tan pequeñito? Nosotros como médicos, algunos veterinarios, algunos que son médicos humanos, pensamos que tratamos al paciente, pero nosotros lo que estamos tratando es la célula. Entonces tenemos que comunicar, tenemos que saber cómo funciona y cómo se comunica esa célula para poder tratar a un paciente. Entonces, ¿cómo se comunican las células? A través de ligandos, que son señales químicas, y va a tener una acción en un receptor. Generalmente, si es una proteína, su receptor va a ser de membrana, se va a disparar una señal hacia el interior de la célula, cascada abajo, que eso va a activar la síntesis de genes, que son las citoquinas, la síntesis de lo que queremos. Por ejemplo, si queremos que se active una célula, se va a sintetizar la proteína para que se active esa célula. Entonces se va a activar un gen que va a tener un efecto biológico. Entonces, un estímulo, como las citoquinas no se almacenan, tenemos un estímulo inductor. Esta célula va a inducir la replicación, la transcripción de un gen de citoquina. Esa citoquina va a ser liberada cuando se necesite, va a actuar en un receptor, ese receptor va a sufrir unos cambios conformacionales y se va a disparar la activación de genes que van a tener efectos biológicos. ¿Cuáles efectos biológicos? Ya ustedes sabrán según el caso. Según el caso, el efecto puede ser diverso: proliferación, multiplicación, inflamación. Ahorita vamos a ver esas funciones que son tan importantes.
Esto es lo que ya habíamos dicho, es un poco un repaso, pero es importante porque las citoquinas funcionan de manera autocrina, es decir, la citoquina sintetiza, esta célula sintetiza la citoquina y en esta misma célula va a actuar. Acción paracrina es que en esta célula se produzca y actúa en una célula vecina, y acción endocrina es que la célula la produce, va por circulación sanguínea y va a actuar a distancia en otra célula. Las propiedades de las citoquinas. Las citoquinas, bueno, ya sabemos que el efecto es síntesis de una proteína o inhibición, división de una célula, etcétera, solo por mencionar algunos, porque es que son muchos los efectos y son múltiples. Pero ¿cuáles son las propiedades de las citoquinas? Por mencionar algunas nada más. El pleiotropismo. El pleiotropismo es esa acción. Tenemos una citoquina que es producida por unas células. Esa citoquina va a tener diferente función según donde actúe. Y eso nos va a dictar su cualidad de pleiotrópica. Les voy a poner un ejemplo muy común, la interleuquina 4. La interleuquina 4 es una citoquina muy importante en la respuesta de tipo humoral, en la producción de anticuerpos que nos van a neutralizar o nos van a hacer una función con una toxina o con una bacteria. Entonces, por ejemplo, la interleuquina 4 va a inducir la diferenciación a TH2, pero si actúa en los macrófagos los puede inhibir, o si actúa en las células linfocitarias B, puede inducir un cambio del isotipo de la cadena pesada a inmunoglobulina E si se trata de una alergia. Entonces tenemos la característica de ser pleiotrópica. Eso es importante. Una sola citoquina nos puede dar diversos efectos biológicos. La segunda característica es la redundancia funcional. Varias citoquinas o diferentes citoquinas pueden tener el mismo efecto biológico. Por ejemplo, la interleuquina 2, la interleuquina 4, la interleuquina 5 pueden inducir la activación de un linfocito B mediada una respuesta TH2. La acción sinérgica y la acción de antagonismo. Sinérgica es que varias citoquinas van a ampliar su efecto, van a tener un efecto aditivo, sumativo, si varias se unen al efecto que tuvieran si fueran individuales. ¿Me hago entender? Si vos tenés acá un interferón y tenés el factor de necrosis tumoral, ambas, la suma nos va a aumentar el producto, que va a ser la expresión de moléculas clase 1, el antígeno leucocitario clase 1, por ejemplo. Entonces, es un ejemplo aditivo, es un efecto sinérgico. Finalmente, la cuarta cualidad es el efecto antagónico, es que citoquinas pueden hacer una acción contraria a la otra citoquina. Y esto va a depender del equilibrio que se requiere el organismo. Según lo que necesite el organismo va a predominar una u otra. Entonces va a permitir que el sistema se regule, es importante. Esto va a permitir que el sistema se regule. Entonces les voy a poner un ejemplo muy claro. El interferón gamma activa los macrófagos. Los macrófagos son importantes en la respuesta TH1. Nos va a ayudar a eliminar un parásito, por ejemplo, la leishmania. Si hay una respuesta celular tipo TH1, el interferón gamma va a ayudar o va a colaborar a activar los macrófagos, y los macrófagos, por medio de su fagocitosis y sus mecanismos innatos, va a eliminar ese parásito. Mire, necesitamos según la situación. Mientras que la interleuquina 10 es una citoquina inmunomoduladora, va a hacer todo lo contrario, va a inhibir el sistema, va a inhibir los macrófagos. Pero bueno, los atributos de esas citoquinas, para ejemplificarlo con dibujitos, sí quería mostrárselos en dibujos, que los dibujos nos dan tanta claridad. La pleiotropía o el pleiotropismo. Fácil, la interleuquina 4 producida por esta célula T va a tener función diferente en el linfocito B, en el timocito, en la célula cebada, diferente. La función de redundancia, la interleuquina 2, 4, 5, van a tener la misma función en el linfocito B. La sinergia, interleuquina 4 más interleuquina 5, nos van a ayudar a que se cambie de clase, por ejemplo, a inmunoglobulina E. Y el antagonismo, lo que te había dicho, por ejemplo, el interferón gamma puede inhibir la respuesta TH2 mediante la inhibición de la interleuquina 4.
Entonces, las acciones, hay variedad de estímulos. Por ejemplo, cuando un antígeno es reconocido por el sistema de receptores de antígenos, por el BCR o el TCR, van a inducir que se liberen citoquinas. La formación de complejos inmunes, es decir, formación de unión de antígenos, anticuerpos, van a inducir la liberación de citoquinas. Los PAMs y su unión a los receptores de la inmunidad innata, los receptores tipo NOT o los receptores Toll-like receptor. Eso lo que hace es inducir la señalización celular y que se produzcan citoquinas. Entonces tenemos un papel en la inmunidad innata adquirida, en la presentación del antígeno, en la polarización de la respuesta inmune, inclusive en la hematopoiesis. Entonces, como para ir resumiendo, las citoquinas no solo actúan sobre células inmunes, y eso es muy importante en la respuesta inflamatoria que vamos a ver ahora. Entonces, tenemos un cuadro acá muy importante que nos va a dividir la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Entonces, la inmunidad innata vamos a tener algo muy importante que es complemento y lo que es la inflamación. Entonces, tenemos varios ejemplos de citoquinas. La interleuquina 8 es una quimioquina que es importante en el reclutamiento de neutrófilos cuando hay muchos focos bacterianos, cuando hay inflamación. Es la primera célula que se ve en la inflamación. Otras citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 1, el interferón alfa, el TNF-alfa, nos va a ayudar a que se expresen moléculas de adhesión leucocitaria y que puedan adherirse al endotelio vascular, esas células. Las citoquinas proinflamatorias principales son la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el TNF-alfa, que nos va a ir al sistema nervioso, al hipotálamo, y nos va a producir signos como fiebre, letargia, anorexia, y también en el hígado respuestas de fase aguda. Pero ¿qué hace la inmunidad adquirida? Por ejemplo, los linfocitos TH1 producen unas citoquinas que van a activar los macrófagos, el interferón gamma, la interleuquina 2. Las citoquinas TH2, la interleuquina 4, la 8, la 13, la 25, nos van a permitir que la respuesta sea de tipo TH2, y esto es porque vamos a necesitar de pronto una respuesta humoral. Pero no solo humoral. Entonces, hay varias citoquinas TH2, unas que nos aumentan el reclutamiento de células inflamatorias, otras de cambio del isotipo, otras que activan los mastocitos para las alergias, otras que activan los basófilos, los eosinófilos como la interleuquina 5. Y finalmente, no todas las citoquinas son estimulantes, hay citoquinas antiinflamatorias o regulatorias del sistema inmunológico. Amén de esto, tenemos dos ejemplos importantes como la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, TGF-beta, que generan disminución o inmunosupresión. El TGF-beta también participa en la reparación tisular, lo que es la inflamación crónica, la reparación del tejido. Entonces los invito a revisar todas esas funciones. Pero ¿cómo funciona una citoquina? Inmunología y gran parte de la medicina es esto, receptor, ligando. Vamos a ver qué es un receptor. Hay que entender que un receptor es normalmente, no siempre, porque no siempre, pero la mayoría de los casos son glicoproteínas que van adheridas a la membrana y vas a poner un dominio extracelular que es el que se encarga de reconocer los antígenos o capaz de ligar el ligando, valga la redundancia. Un dominio interno que se encarga de mandar esa señal al núcleo, porque en el núcleo es donde está el ADN y es donde se va a producir las citoquinas. Hay varios tipos de familias de receptores. El que más vamos a estudiar es el de la familia Genus STAT o las proteínas JAK-STAT. En veterinaria tenemos un medicamento que es un anticuerpo monoclonal y es el único que se conoce en veterinaria que es capaz de inhibir rutas de señalización celular a través de la inhibición de la proteína JAK. Y ese medicamento se conoce comercialmente como el Apoquel. Pero ¿qué es lo que hace el Apoquel? Al inhibir esta señalización celular, esta forma en que se va a activar la célula para producir la citoquina, al hacer esa inhibición se van a inhibir citoquinas que producen prurito o rasquiña en los pacientes. Pero vamos a explicar esta vía de ruta de señalización celular con una gráfica.
Entonces tenemos la citoquina, que es una proteína de bajo peso molecular, va a su receptor normalmente va a tener un dominio extracelular y un dominio intracelular. Entonces tenemos que en el citoplasma hay unas proteínas que se llaman las proteínas STAT, que están silenciadas. Y tenemos las proteínas JAK o las proteínas GINUS. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llega una citoquina? La citoquina se une con su receptor, va a haber un cambio conformacional y va a pasar que la JAK o la GINUS va a generar una fosforilización del receptor. Se va a fosforilar, le va a pasar un grupo fosfato, que lo vemos acá. Eso hace que llegue y se atraiga la proteína STAT, que también va a ser fosforilada gracias a la GINUS, por eso se llama la vía JAK-STAT, la vía de la GINUS quinasa. Entonces, llega la citoquina, activa el receptor, ese receptor va a tener una GINUS, una JAK que va a fosforilar al mismo receptor y que lo que va a hacer es atraer la STAT que estaba inactiva, la fosforila porque le transfiere grupos fosfatos, esa STAT que ya va activa se va a dimerizar y va a ir al núcleo. En el núcleo está el DNA, pero el DNA tiene muchas secuencias de nucleótidos. Acá vamos a tener una secuencia donde se va a unir una secuencia donde se va a unir la STAT, que es una secuencia, un promotor que va a inducir que se produzca la transcripción de un gen que va a tener la función biológica de la citoquina. Así funciona. Entonces, por ejemplo, si logramos inhibir esto, se va a poder cortar la acción de una citoquina, pero eso ha sido bastante estudiado, bastante controversial. Entenderán que las citoquinas tienen un efecto benéfico dentro de la respuesta inmunológica, pero no siempre va a ser benéfico, siempre va a existir una regulación como en todo sistema biológico. ¿Y cómo va a ser esa regulación? Primero, el sistema lo que hace es alterar la expresión del receptor. Les pongo un ejemplo, el receptor de interleuquina 2. Hay una alteración, se altera el receptor o se disminuye el número de receptores porque no se necesita más el efecto de la interleuquina 2, entonces lo que pasa es que va a disminuir esa acción. Otra, hay proteínas que antagonizan la acción de otras y así van a regular. Por ejemplo, la interleuquina 4 estimula a los linfocitos B para producir inmunoglobulina E, eso es verdad. Mientras que la interferón gamma suprime esa producción. Entonces es una forma en que tienen las citoquinas de suprimirse unas con las otras, entonces, a través de la propiedad antagónica. Fuera de eso, hay unión con proteínas específicas. ¿Qué es lo que pasa acá? Se pueden unir a otras proteínas bloqueando los receptores. Entonces, el sistema inmune es sumamente evolutivo, es organizado en el sentido de que tiene la capacidad de regularse, como todo sistema, no solo biológico, que necesita de una regulación. Bueno, ha sido un placer para mí compartir con ustedes esta información, poder tener un diálogo desde la virtualidad, esta herramienta tan linda que nos imparte la Universidad de Antioquia y con la cual podemos interactuar. Los invito a que consulten. Cada día sale información nueva sobre las citoquinas, y no solo las citoquinas, sino sobre la inmunología. Entonces es un placer, en serio, y quisiera que ustedes me aporten como yo también les aporto a ustedes. Un abrazo especial.